Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Dice el texto así de esta manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comerán así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Oramos. Amado Dios, damos muchas gracias por juntarnos una vez más como tu pueblo. Pedimos que tú dirijas la enseñanza en este momento, obres en nuestros corazones para que puedan estar quietos, atentos a tu voz, confiados y esperando que tú obrarás a través de tu palabra en cada corazón en esta mañana. Y deseamos, Padre, que aquellos que aún no son salvos en este lugar, sea usada tu palabra para llevarlos al arrepentimiento y a la fe. Así puedes hacerlo tú con tu poder soberano. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, el texto en Hebreos 11 que corresponde a este relato histórico es Hebreos 11, 28, dice así de esta manera: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Bueno, hemos leído Éxodo 12 porque es el evento histórico que se refiere a ese texto de Hebreos 11, 28, cuando dice que Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, a fin de que el que destruía a los primogénitos no los destruyese a ellos. Y necesitamos mirar el evento histórico porque ahí está, porque esto se trató de un acto de fe, ¿verdad? Porque está mencionado allí, ¿sí? Bueno, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Este es el tercer acto de fe que el escritor quiere destacar en la vida de Moisés. Nos queda uno más, que es el cruce del Mar Rojo, ¿sí? Y desde una perspectiva humana, por lo menos a mi parecer, mientras meditaba en el texto, desde una perspectiva humana no parece en realidad esto de la celebración de la Pascua, no parece un acto de fe que diga mucho en realidad, ¿sí? Humanamente hablando, ya que no se trata de un mar, por ejemplo, que se abre de par en par, como veremos la semana que viene, Dios mediante. No son unos gigantescos muros que caen por sí solos, como los de Jericó. No son leones hambrientos cuya boca fue cerrada para no comer al siervo de Dios, como pasó con Daniel. No es un fuego ardiente cuyas llamas no tuvieron poder alguno sobre los valientes amigos de Daniel que entraron al horno 7 veces calentado y no sufrieron daño alguno. No se trata tampoco de la sanidad de un paralítico, de un ciego que recibe la vista, de un muerto resucitado, o de 5 panes y 2 peces que se multiplican inexplicablemente para alimentar a 5.000 personas. Sin embargo, aunque no es ninguno de esos actos de fe sorprendentes que vemos en la Biblia, este acto de fe, ¿sí?, supera a todos los demás en importancia. No hay ningún acto de fe en la Biblia más importante que el que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Ni siquiera aquel evento registrado en el libro de Josué, donde Josué ora porque se acercaba el fin del día y no había terminado la batalla, y él ora para que el sol se detenga y la luna se detenga,
y el día se detuvo un día completo, casi completo, dice la Escritura, habiendo oído Jehová la voz de un hombre. Bueno, ni siquiera ese acto de fe que es real, que sucedió, no es un mito, ni siquiera ese acto de fe supera en importancia a lo que vamos a ver en esta mañana, la celebración de la Pascua. Es el acto de fe en la sangre más preciosa y más valiosa, la sangre del Cordero de Dios, y por eso está bueno que hayan elegido el coro ese, que el himno, que es viejo pero parece nuevo para muchos, ¿verdad? Cordero de Dios. La celebración de la primera Pascua sucedió en la noche en que Dios derramó su última plaga sobre los egipcios. Recuerdan, las plagas en Egipto son muy conocidas, fueron 10, esta es la última, ¿sí? La última plaga. La muerte de los primogénitos. Muy bien. A los judíos esa noche, en esa noche que iba a llegar la muerte de los primogénitos, a los judíos se les mandó sacrificar un cordero, que debía ser macho, de 1 año, sin defecto, asarlo a las brasas, comerlo por completo con hierbas amargas y pan sin levadura. Esa era decir la manera de celebrar la Pascua, ¿sí? Esa era la manera. Un cordero que debía ser seleccionado con estas características, asarlo a las brasas, no podía ser hervido, no podían comerlo crudo, y además comerlo acompañado con hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas hablan acerca de la constricción por el pecado, el sufrimiento de Cristo, y el pan sin levadura habla obviamente sin pecado en la vida de Cristo, ¿sí? Y con la sangre de ese cordero que sacrificaban esa noche, debían pintar el dintel y los postes de las puertas de sus casas, los judíos, ¿sí? Así se le dijo. Bueno, ¿por qué debían hacer eso? ¿Por qué debían pintar el dintel y los postes de la casa donde ellos estaban viviendo esa noche, ¿sí? Bueno, porque Dios les había dicho a ellos: veré la sangre y pasaré de vosotros, ¿sí? Eso es lo que Dios les había dicho a ellos. Veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre os será por señal, dijo Dios ahí en Éxodo capítulo 12. La sangre era la señal de que en esa casa habían confiado en la palabra de Dios. Dios dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Será así? Bueno, si ellos pintaban el dintel y los postes, significaba que ellos habían confiado en lo que Dios había dicho. Si pintamos con la sangre del cordero la puerta de nuestra casa, entonces aquí no habrá muerte. Una cosa interesante, ¿no? Era un desafío para la fe de ellos. Era señal de que ellos confiaban solamente en la sangre de aquel cordero como la única manera de ser librados de la muerte aquella noche, ¿sí? Y en cada casa, esa noche, en cada casa, la noche que pasó el ángel del Señor matando a los primogénitos, hubo un muerto en cada casa, ¿sí? En todas las casas en realidad hubo muerto. No solo en la casa de los egipcios, sino que hubo también muerte en la casa de los hebreos. Solo que en la casa de los judíos que hicieron esto de pintar con sangre los postes de la casa, el que había muerte era un cordero. Así que muerte hubo en todas las casas, pero en las casas de los judíos el que había muerto era un cordero, un sustituto en lugar del primogénito que debía morir allí. Un cordero en lugar justamente de ese primogénito. Si no sucedía así, si no pintaban los postes y el dintel de la puerta con la sangre, en esa casa iba a morir un primogénito si había uno, y si había dos iban a morir los dos primogénitos. Aquella celebración, queridos hermanos, estaba enfocada en la víctima de la Pascua. Ese era el enfoque de la celebración que Dios estaba instituyendo aquí, ¿sí? Cuando habla acerca del mes primero y a los 10 días, y van a tener el cordero 4 días reservado. Bueno, eso no pasó en la primera Pascua. Sí era el primero de los meses, pero no pasó, todo lo hicieron esa misma noche. Pero Dios ya estaba diciendo cómo iba a ser la celebración a futuro, porque iban a tener que hacerlo de año en año, de aquí en más esa celebración. Pero sí siempre iba a haber esa víctima pascual que era el cordero, ¿sí? Noten lo que dice capítulo 12, versículo 21 al 28, cómo el enfoque realmente está en el cordero, la víctima pascual. Dice así capítulo 12, versículo 21 de esta manera: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua.
Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, noten el acento de la celebración, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Interesante. ¿El acento cuál es? La víctima de la Pascua, el cordero que fue sacrificado aquella noche. De eso se trataba la Pascua en Israel. Es una Pascua que no celebramos nosotros, no celebramos esa Pascua. Vamos a leer un texto en un momento que Cristo en nuestra Pascua ya ha sido sacrificado, ¿verdad? Así que aquel cordero que fue sacrificado en aquella primera Pascua era un símbolo y la sombra del verdadero Cordero de Dios, ¿sí? Pablo lo llama así en 1 Corintios 5:7, Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. Y eso es importante porque no va a encontrar usted en el Nuevo Testamento a los cristianos celebrando la Pascua. Y no quiero entrar en debate con nadie aquí. Nosotros celebramos porque en realidad el mundo celebra la Pascua, pero no tenemos ningún mandato a celebrar la Pascua nosotros. No tenemos ni mandato a celebrar Navidad, ni tenemos mandato a celebrar Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. Antes celebraban la Pascua hablando de la venida de aquel que realmente sería el Cordero, el verdadero Cordero de Dios. Usted no encuentra en el Nuevo Testamento, a menos que realmente los apóstoles andaban testificando y evangelizando a los judíos y participaban de lo que ellos todavía estaban celebrando hasta que después no estuvo más el templo. Pero el asunto es que nosotros no tenemos un mandato a celebrar la Pascua. ¿Qué es lo que dijo Cristo en lugar de eso? Lo hacemos cada primer domingo del mes. La Santa Cena. Ese fue el cambio que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Celebramos nosotros que Cristo ya ha sido sacrificado en nuestra Pascua con la mesa del Señor. No está mal que celebre la Pascua si quiere hacerlo, siempre que usted tenga en claro qué está haciendo, ¿sí? Por las dudas. No es esto una proclama sino en contra de la Pascua, sino es para aclarar qué significa esto, ¿verdad? Cristo nuestra Pascua. Juan el Bautista lo llamó a Cristo en Juan 1:29 el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Haciendo notar que aquel Cordero de aquella Pascua en Éxodo 12 era una sombra del Cordero que habría de venir, ¿sí? Igual que aquel Cordero pascual, Cristo debía ser sacrificado y su sangre debía ser ofrecida a Dios. Eso era el antitipo, marcaba todo eso, ¿sí? Así como en Éxodo 12, Dios libró a su pueblo por medio de la sangre de un cordero, es por medio de la sangre del Hijo que libra, de su Hijo, sí, del Hijo de Dios que libra de su ira al pecador arrepentido. Esa es la doctrina, la enseñanza encerrada en todo ese evento de Éxodo capítulo 12, una salvación por sangre. Eso es la enseñanza encerrada en Éxodo 12 y eso es lo que el Espíritu de Dios ha querido comunicar a través de aquel evento. Salvación por sangre, ¿sí? Así como en aquel entonces la clave estaba en la sangre, ¿sí? Así en el nuevo pacto la clave de la salvación está en la sangre de Cristo derramada en el Calvario, ¿sí? Porque Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. La clave estaba allí. Si la sangre no estaba, iban a morir los primogénitos. La clave de ser librado de la ira de Dios en aquella noche estaba en la sangre. Y hoy en día, la clave de la salvación también está en la sangre de Cristo derramada en el Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué la clave de la salvación está en la sangre de Cristo derramada en la cruz? Bueno, porque la vida
en la sangre está. Levítico 17:11. La sangre derramada, ¿sí? Hay un mandato específico en el Antiguo Testamento a no comer la sangre del animal que estaba siendo sacrificado. La sangre derramada es señal de una vida ofrecida hasta la muerte. Eso es el significado de la sangre derramada, porque la vida en la sangre está, o sea, nuestro cuerpo funciona porque la sangre está circulando y en la sangre va todo lo que nuestro cuerpo necesita. Todas las proteínas, las vitaminas, todo va ahí. El oxígeno que necesita nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestras células, todo nuestro cuerpo necesita oxígeno, va todo por la sangre, ¿sí? Así que si su corazón funciona mal, es muy probable que empiece a tener problemas en el funcionamiento de su cuerpo en general, porque no está recibiendo ni el oxígeno, ni los nutrientes, ni nada. O sea, la vida está en la sangre. Y esa es la analogía que se quiere enseñar aquí acerca de la importancia de la sangre de Cristo. Una vida ofrecida hasta la muerte. La sangre de Cristo es la vida de Cristo ofrecida en su totalidad en bien del pecador. Esto se ajusta justamente a la demanda de la justicia de Dios por el pecador. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Esa es la demanda de la justicia de Dios para que Dios pueda perdonar un pecado. No alcanza ni con buenas obras, no alcanza ni con traer dinero para Dios, no alcanza con nada de eso en realidad. Para que Dios pueda quedar satisfecho en su justicia, para poder perdonar un pecado, tiene que haber muerte. Ese es el pago que Dios exige para que realmente Él pueda decir, satisfecha mi justicia. Ya está, por estos pecados, por este pecado, se saldó la deuda. ¿Qué tiene que haber? Muerte de por medio. Interesante eso, para entender la dimensión de la justicia de Dios. Y por eso es que en realidad la sangre de Cristo debía ser derramada para demostrar que toda su vida fue volcada en bien del pecador. La sangre derramada era la evidencia de su muerte. Todo lo que hace, queridos hermanos, a nuestra salvación, repito, todo lo que hace a nuestra salvación es en virtud de la sangre derramada. No hay nada, absolutamente nada, que comprenda nuestra salvación, que quede fuera de lo que es la sangre de Cristo. No, repito, no hay nada, absolutamente nada, que compone nuestra salvación que esté fuera de la sangre de Cristo. Todo lo que comprenda nuestra salvación es en virtud de su sangre derramada. Quizá, pienso yo, quizá esta sea una de las doctrinas menos estudiadas por el común de los cristianos. ¿Cuál? La sangre de Cristo. Lo que esto implica, el poder de la sangre de Cristo. Voy a aclarar esto cuando digo esa palabra poder. Algunos usan Éxodo 12, lo aclaro ahora por si me olvido. Algunos usan Éxodo 12 para decir, bueno, la sangre de Cristo ahora cuida mi casa, no la cubre a mi casa para que no entre ningún ladrón, para que haya buena economía, para que no entre ninguna peste, la cubre. Bueno, no es esa la enseñanza de Éxodo 12, por favor, algunos la han transmitido mal así. Está hablando de la salvación del alma de Cristo, en Cristo, ¿sí? Quizás sea una de las doctrinas menos estudiadas por el común de los cristianos. No son pocos los que ignoran la importancia de la sangre de Cristo en cuanto a la salvación. Y otros la ven como un amuleto de la suerte. Así como algunos dicen eso, otros se levantan, algunos que no conocen esta doctrina desde la Escritura, se levantan y dicen, hoy Señor, hoy voy al trabajo, cúbreme con la sangre de Cristo. No enseña la Biblia de ninguna manera a orar de esa forma. Si usted lo hacía porque ignoraba esto, no es un amuleto de la suerte la sangre de Cristo, ¿sí? No se usa de esa manera, no se derramó para eso de ninguna forma, pero es la ignorancia, el desconocimiento, de esta doctrina en las Escrituras, ¿verdad? Y confieso que en verdad también hay poca enseñanza que uno pueda buscar en YouTube o en la web acerca de la sangre de Cristo. Hay que escarbar mucho, hay que navegar por muchos lados hasta encontrar buenas predicaciones bíblicas acerca de la importancia de la sangre de Cristo. El conocido predicador Piper, que es uno de los conocidos en este tiempo de buena doctrina y muy profundo, un hombre que habla desde el corazón siempre que habla acerca de Cristo, él habla acerca de la sangre de Cristo diciendo, sí, nuestro perdón de pecados y si nuestra redención
se basan en realidad en la sangre derramada de Cristo, y la sangre de Cristo es la sangre de la persona más valiosa en el universo, entonces la doctrina acerca de la sangre de Cristo debe ser el objeto de nuestra constante atención al entrar en las Escrituras. No es cualquier sangre, es la sangre de la persona más valiosa en la historia universal. ¿Han notado? Nosotros hacemos esa valoración en cuanto a la sangre de una persona. Si una persona muere derramando su sangre y es un delincuente, nosotros decimos, ahí está, la tenía ganada. Si es una persona que ha hecho bien a la sociedad, decimos, mirá vos, qué vida que se ha perdido. Hacemos esa valoración en cuanto a la sangre derramada. ¿Cuánto más no debería ser nuestra valoración de la sangre derramada de la persona del Hijo de Dios, aquel que ha sido la única persona buena que ha existido en la historia universal? La Biblia, queridos hermanos, tiene sus páginas teñidas de la sangre del Cordero. Desde aquel sacrificio hecho para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, y al cubrirlos con unas pieles se intuye doctrinalmente que hubo un sacrificio allí. Alguien derramó la sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Hasta Apocalipsis, donde dice que los santos vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero, capítulo 13, toda la Biblia está teñida de la sangre del Cordero. La historia de la redención fue escrita con sangre. Su sacrificio no es un hecho fortuito o un recurso inesperado para solucionar un problema, ¿sí? O un problema no previsto. Según Apocalipsis capítulo 13, el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, ¿sí? O sea, la historia de la redención se escribió con la tinta de la sangre del Cordero. No es un hecho fortuito, es algo ya predeterminado por Dios, que el Cordero, el Hijo de Dios, iba a dar su sangre en bien del pecador. En el cielo, los seres celestiales cantan del Cordero inmolado y su sangre derramada como un evento digno de la mayor adoración. Cuando Juan termina la etapa de la era de la iglesia, cuando Cristo le revela en Apocalipsis lo que era, lo que es y lo que ha de venir, así se divide el libro de Apocalipsis, y habla del momento de las iglesias, de la era de la iglesia. Cuando termina capítulo 3, él oye una voz en capítulo 4 que dice, sube aquí, que esa será la voz, sin duda, que escucharemos los creyentes en el día que venga Cristo, nos dirá, sube aquí. Y a la voz de aquel que le dijo, sube aquí, Juan se halló inmediatamente en la presencia de Dios. Y vio un trono y seres, 24 seres, 24 tronos alrededor de aquel gran trono, ¿no? Representando a la iglesia allí. Y en el capítulo 5 ve seres celestiales y a estos 24 ancianos adorando, y adoran al Cordero, que fue inmolado. ¿Sabe cuál va a ser la adoración en el cielo hacia Cristo? El Cordero que fue inmolado. Y es interesante que Juan no escuchó ninguna canción en el cielo acerca de los milagros de Cristo, sanando a un paralítico, resucitando a un muerto, haciendo que una mano se recomponga, porque eso es uno de los milagros. Una mano que no estaba hizo un milagro que se recompuso, la mano volvió a ser mano. Milagros como eso. O no hay un cántico de que Cristo haya dado la vista a los ciegos. El cántico que encontramos en el cielo, que Juan escuchó en el cielo, es por el Cordero que fue inmolado, que derramó su sangre. No hay cosa más importante en la historia de la redención que la sangre de aquel Cordero derramada en bien del pecador. Así que la sangre es la clave de nuestra salvación. Sin ella, sin la sangre del Cordero, no hay posibilidad de salvación para el pecador, ¿sí? Hacemos un acento en la fe nosotros. La fe tiene su importancia, sin duda, es el medio. Pero la fe sin sangre no da salvación. La fe sin sangre no da salvación. Así que la clave no está en la fe, sino la clave está en la sangre del Cordero derramada. La sangre de Cristo era necesaria, que sin ella no hay posibilidad de salvación, así que la sangre de Cristo es necesaria para nuestra salvación. ¿Por qué? Bueno, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. ¿Qué es remisión? ¿Qué es remisión? Bueno, esa palabra remisión significa literalmente liberar, dejar ir. Esa es la idea de esa palabra remisión.
Y se usa para hablar del perdón de los pecados. A veces incluso la traducción de esa palabra en el castellano en nuestras Biblias no aparece como remisión, sino como perdón, porque de eso se trata el perdón. Dejar de tener a la persona, por ejemplo, cuando nos perdonamos entre nosotros es cuando liberamos a la persona de la culpa que siente por haberme ofendido. Listo, ya está, te libero. Que anda tranquilo, ya no voy a estar pensando en contra tuyo, ni voy a tomar en cuenta ya más lo que me hiciste. Esa es la idea de perdonar, liberarlo, no estar todo el tiempo hostigándolo, ¿te acordás, te acordás, te acordás? Eso es no liberar a la persona de la culpa. Cuando la remisión sucede en el Evangelio, Dios nos libera de esa culpa y no se acuerda nunca más de nuestros pecados y transgresiones. Es liberarlo, es decir, qué alivio, ya no hay una ofensa para con esa persona. Tremendo. ¿Sí? Esa es la idea de la palabra remisión, es liberar. La idea es de liberar a la persona de la culpa por su pecado. ¿Sí? Y así se usa, por ejemplo, en Mateo 26, 28, cuando Cristo instituyó justamente la cena del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahí está la idea de liberar de la culpa al pecador. ¿Sí? Se usa así también en Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Y aquí se tradujo perdón. Es la misma palabra en griego, pero aquí se tradujo perdón porque tiene que ver con eso. El perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hebreos capítulo 12 es un pasaje maravilloso sobre la sangre de Cristo. En realidad, si uno quiere estudiar sobre la sangre de Cristo, tiene que estudiar la carta a los Hebreos. Algún día, si el Señor quiere, así lo haremos, pero toda la carta a los Hebreos se centra en esto. La sangre de Cristo, vamos a citar algunos textos de allí hoy, pero ahí si uno quiere entrar en la doctrina de la sangre de Cristo hay que estudiar la carta a los Hebreos. ¿Sí? Dice así, capítulo 10, versículo 12 al 18, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Interesante, ofreció un sacrificio por los pecados y se sentó, como diciendo ya el trabajo por el pago por los pecados del pueblo de Dios ya está terminado. Pagó todo lo que debía pagar, por eso se sentó, porque todo el trabajo ya está hecho. Por esos pecados por los cuales Él pagó, por los cuales Él murió, por los cuales Él derramó su sangre, ya está saldada toda la cuenta. Se sentó. Y entonces explica el escritor de los Hebreos en el versículo 13 esa idea de que se sentó. ¿Por qué se sentó? Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hacer perfectos para siempre los santificados es hacerlos perfectamente salvos. ¿Sí? Perfectamente salvos. O sea que a su salvación no hay que añadirle nada más. No es que Cristo me salva, pero yo tengo que ir construyendo un poquito más mi salvación. No, los hizo perfectamente salvos. Todo lo que era necesario para que ellos sean salvos, Cristo lo pagó por completo con su sangre derramada. Y por eso se sentó, ya está. No te hagas problema por tu salvación. Yo ya la pagué toda. No es que tenés que estar pensando, y quizá la pierdo. No te hagas problema, yo ya la pagué toda. Y Él se sentó, y sentado en su trono te dice, está todo pagado. La deuda ha sido saldada, y el perdón de Dios es completo. No te hagas problema. Esa es la idea. Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre los santificados. Y esa idea, dice el escritor, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Cuando dice nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, va a citar un texto del Antiguo Testamento para decir, esta verdad estaba en el Antiguo Testamento, le está hablando a judíos, como diciendo, ¿cómo no la vieron? Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade en ese texto del Antiguo Testamento, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y escuchen cómo finaliza. Acá finaliza toda la parte doctrinal de la carta a los Hebreos. Pues donde hay remisión, y ahí está la palabra, liberación de la culpa por el pecado, donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir? No hace falta más. No es que, bueno, me perdí un domingo de ir a la iglesia, pero ahí ya la balanza se me inclina más para acá. No. No, tú no haces con tu buena fidelidad para el Señor, no es que borras un poquito más de tus pecados, no.
Todos los borró Cristo, de todos te liberó Cristo, de toda la culpa de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, todos fueron saldados por eso. No hay más ofrenda, no hace falta más ofrenda por los pecados. No te estés comiendo la cabeza con tus pecados porque todos fueron saldados en la cruz de Cristo. ¡Qué maravilloso! Así que sin remisión no hay salvación, porque para poder ser salvo, mis pecados tienen que ser redimidos. Yo tengo que experimentar esa liberación de la culpa. Queridos hermanos, todos los que hemos sido salvados podemos decir esto, aunque no lo expresamos con las mismas palabras, ¿no? En ese momento que fuimos salvos, ¿qué fue lo que sentimos? Una alegría, decimos, pero hay una cosa que es común, una paz inigualable. Es la paz de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Sin remisión no hay salvación y sin sangre no hay remisión. Dice, bueno, pero Dios quizás me ve a mí que soy una persona que ha sufrido mucho en la vida y me va a tener lástima. No, Dios no perdona de lástima, hermanos. Dios no perdona de lástima. Dios perdona porque ve la sangre y entonces hay remisión. Dios no perdona de lástima. Su justicia demanda que el pecado sea castigado con lo que merece, la muerte. Y luego que su justicia es satisfecha, está libre Dios para perdonar y liberar a la persona de su culpa. Una vez que su justicia es satisfecha, recién ahí Dios se siente y está libre para perdonar al pecador, liberarlo de su culpa. Así que Dios no perdona, queridos hermanos, porque nos hayamos contristado. A veces pensamos eso incluso los creyentes. Bueno, ¿cuánto lloré por este pecado? Quizá Dios ya cuando vio qué triste que estoy por este pecado, ya me lo habrá... Mira, tú puedes llorar mucho por tu pecado, pero si la sangre no está de por medio, tu pecado va a seguir allí, la culpa. Encontramos un caso muy patente de esto entre los apóstoles del Señor, que lloró amargamente, sin embargo, fue a la perdición, que es Judas. Dice, ¿cómo? Mira, tiró las piezas de plata, lloró amargamente, pero nunca recurrió a la sangre para el perdón de sus pecados. Tú puedes llorar amargamente por tu pecado, pero si no acudes a la sangre de Cristo, no hay liberación de esa culpa. Así que Dios no nos perdona porque nos hayamos contristado, y nos contristamos por nuestro pecado, pero si no vamos a la sangre de Cristo como la única manera de que mi pecado sea liberado, no hay perdón. Tampoco nos libera porque hayamos llorado, o porque nos flagelemos, o porque hagamos penitencia. Voy a hacer ayuno porque esta semana me mandé unos pecados que voy a hacer ayuno porque de esa manera... No, tu ayuno no te libera de la culpa. Es la sangre, veré la sangre. Esa es la declaración más contundente en la Escritura acerca de cómo Dios perdona. Veré la sangre, no tu tristeza, no tu flagelación, no tus buenas obras, veré la sangre. Y entonces pasaré de vosotros. Ese es el significado de la palabra Pascua, pasar por encima. Pasar por encima, ¿qué? Bueno, el juicio no te va a tocar, es cubrir. Sí, esa es la idea de la palabra Pascua. Dios perdona porque ve la sangre de su Hijo pagando el justo precio que su justicia demandaba. Esto es suficiente para Él. Es la sangre de Jesucristo su Hijo que nos limpia de todo pecado. Ninguna otra cosa, ninguna otra cosa. Así que la sangre de Cristo es necesaria porque en ella tenemos no solo remisión, sino redención. Y aquí vienen todas estas palabras que dicen, pastor, redención, remisión. ¿No? ¿Cuál es la diferencia de todo eso? Bueno, ya sabemos que remisión es liberar, ¿sí? Liberarlo de la culpa que uno tiene, porque cuando el Señor obra de manera poderosa en nuestros corazones, empezamos a avergonzarnos de nuestros pecados y queremos sentir esa paz de saber que no sentimos más culpa. Bueno, es la remisión en la sangre de Cristo. Pero la otra cosa que sucede con la sangre derramada es la redención, ¿sí? Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. No hay redención por ninguna otra manera, hermanos. Usted puede caminar de aquí hasta Luján y no hay redención. No hay redención por ninguna otra manera sino por la sangre de Cristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿sí? La palabra redimir, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, significa sencillamente comprar. Esa es la palabra redimir. La otra es liberar, y la palabra redimir es comprar. Se usaba con relación a un esclavo
comprándolo justamente con vistas a otorgarle la libertad. ¿Sí? En la cultura romana esto era muy fácil de entender para los creyentes del Nuevo Testamento porque vivían en esa cultura. En la plaza, en las ciudades de Roma, se llevaban los esclavos que generalmente se traían de batallas que habían ganado, se los ponía en la plaza, se los exhibía ahí y se los ponía ahí para que la gente potentada, la que tenía dinero, venga y los compre, ¿sí? Y los tengan como suyos, como una posesión suya. Esa es la idea de la palabra redimir. O sea, cuando uno iba a comprar un esclavo, iba a redimir un esclavo. Lo usaba en su casa después, le daba casa, comida, educación. No es la esclavitud que nosotros conocemos que fue en el tiempo de llevar esclavos de África a Estados Unidos. No es esa esclavitud. Era una esclavitud donde la persona sí era posesión del amo, pero cuanto más lo educaba, mejor preparado para el servicio de su casa. Era el tipo de esclavitud que había en Roma. Pero se lo compraba. Y ese comprar era redimir. En este caso, cosa que no sucedía mucho en Roma, es la compra pero con el fin de liberarlo, dejarlo libre, pensante. Así que mientras la remisión se enfoca en el perdón de Dios, la redención se enfoca en la liberación del poder del pecado. ¿Sí? Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este es uno de esos versículos que usted le puede citar a las personas que dicen que la salvación se pierde. Porque la redención que él obtuvo es eterna. Si es eterna, es para siempre. No hay manera que usted pueda entender a la luz de esto que la salvación se pierde. No se pierde. Es eterna. Y si se llegase a perder, esta redención entonces no fue eterna. ¿Sí? Sin redención no hay salvación. Seguiríamos esclavos del pecado si nosotros no fuésemos redimidos. Podríamos tener mucha fe, pero seguiríamos esclavos del pecado. La redención nos libera del poder del pecado. Así que sin redención no hay salvación. Y sin sangre no hay redención. Porque es la sangre la que nos redime. Porque el precio de la liberación justamente era la vida derramada de Cristo. Así que la sangre de Cristo era necesaria justamente, no solo para la remisión, no solo para la redención, sino es necesaria en nuestra salvación porque es nuestra propiciación. Ay, pastor, con palabras complicadas se vino hoy, ¿eh? Remisión, redención y propiciación. Hay algunas más que no incluyen este estudio porque no entran por el tiempo. Pero estas creo que son suficientes para entender en realidad la importancia de la sangre de Cristo. Uno de los pasajes más importantes sobre la propiciación es Romanos 3:25, a quien Dios, hablando de Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí habla de por qué Dios permite la maldad en el mundo. Es su paciencia para llevar adelante su plan redentor. Pero puso en Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, a fin de manifestar esa justicia que nos es otorgada a los creyentes. Bueno, ¿qué es propiciación? Es la pregunta a responder, ¿verdad? Y voy a hacerlo espero hacerlo de la manera más sencilla que lo entiende mi mente, porque tiene que ser sencillo para mi mente, ¿sí? Esa palabra propiciación significa asiento de misericordias, ¿sí? Es una palabra griega que lo usó la Septuaginta para traducir el Antiguo Testamento al griego, y significa asiento de misericordia, o, como se traduce en algunos textos, trono de misericordia. El lugar sería donde reposa la misericordia. Esa es la idea, o significado, de la palabra propiciación. Es donde se encuentra, donde radica la misericordia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, preste atención a esto, Dios mandó a su pueblo que le construyese un tabernáculo, ¿sí? Está allí la imagen. Está descubierto aquí en la imagen para que veamos cómo es adentro. Cuando uno veía el tabernáculo veía todas unas telas colgando, tapando todo, pero si descorremos las telas, estaban dos habitaciones en el tabernáculo. La primera era el lugar santo y la otra era el lugar santísimo, ¿sí? Así estaba el tabernáculo que Dios mandó a construir al pueblo de Israel, compuesto de esas dos habitaciones, lugar santo y santísimo. Y en el lugar santísimo, que es el de atrás, en ese lugar santísimo, había una caja rectangular, que es la que vemos en la siguiente imagen, ¿sí?
recubierta, toda esa caja rectangular hecha de madera, recubierta, todo tenía oro en el tabernáculo, ¿sí? Recubierta de oro. Y dentro de esa caja rectangular estaban las tablas de la ley, ¿sí? La vara de Aarón, que reverdeció, eso está en Números, en el libro de Números, y una tercera cosa, que era, teólogos, maná. Había maná ahí adentro que habían guardado como testimonio, dice Dios, ¿sí? Y esta caja tenía una tapa, esa tapa que vemos arriba donde están los querubines, ¿sí? Una tapa sobre la cual se tallaron, ¿sí? Querubines. Y esa tapa, no la caja, sino la tapa que tenía cuernos en sus esquinas, esa tapa se llamaba el propiciatorio. Ese es el propiciatorio. De ahí viene la idea. Ese lugar, esa tapa donde estaban los querubines, que esto estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, ¿sí? Y solo una vez en el año, esto es Levítico capítulo 16, solo una vez en el año, en conmemoración del día de la expiación, entraba el sumo sacerdote y rociaba con sus dedos la sangre sobre el propiciatorio, haciendo expiación para perdonar los pecados del pueblo de Israel. Una sola vez en el año, en el día de expiación. Todos los demás días entraban en la parte del lugar santo. Todos los días hacían ahí sacrificios y se ofrecían los servicios, pero en el lugar santísimo solo una vez en el año hacían el sacrificio afuera, donde estaba el altar del sacrificio, juntaban la sangre en un lebrillo y con su dedo iba el sacerdote rociando en el propiciatorio y después rociaba la tela que estaba detrás, que también tenía figuras de ángeles, y rociaba todo. Así que cuando uno entraba en el lugar santísimo, podía ver todo manchado con sangre. Más, la ropa del sacerdote, por eso en Levítico 16 se dice que debía cambiarse. La ropa del sacerdote era salpicada con esa sangre. Todo estaba teñido con la sangre del Cordero. Por eso es que la redención está teñida de la sangre de Cristo. Así que entraba allí y hacía expiación por los pecados del pueblo. En ese lugar santísimo donde estaba el propiciatorio, se producía la reconciliación del pecador con Dios. El pecador es el enemigo de Dios. Dios no es enemigo, es el pecador el que es enemigo de Dios y debe ser reconciliado. Siendo enemigo de Dios por medio de la sangre, el pecador era perdonado y podía disfrutar de comunión íntima con Dios en ese lugar. Escuchen el texto, porque esto dijo Dios el día que se construyó ese propiciatorio sobre esa caja. Dice así Éxodo 25, 21, 22. Y pondrás el propiciatorio, la tapa, encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, esas tres cosas que mencioné. Y escuchen esto, y allí, en el propiciatorio, allí me declararé a ti y hablaré contigo. Esa es una de las expresiones más maravillosas de la Biblia. Que Dios diga, ahí hablaré contigo. Aquel a quien yo ofendí, aquel contra el cual pequé, aquel que su justicia me había condenado eternamente al infierno, separado de Dios por la eternidad, Él dice que por esa sangre, ahí yo hablaré contigo. Y qué maravilloso que Dios hable con nosotros, ¿verdad? La expresión más sencilla de intimidad es hablar. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos peleados con alguien? ¿No? No le hablamos. Decime algo, le decimos a la persona que está enojada. No, háblame, contame qué te pasa. La expresión más sencilla de intimidad es hablar. Y dice, yo ahí hablaré contigo. Ahí recién estamos reconciliados. Ahí recién podés tener comunión conmigo. Nosotros solemos darle falsas esperanzas a la gente sin Cristo, hermanos, y yo sé que lo hacemos con buena intención, pero la buena intención no hace que sea correcto. Pero la gente sin Cristo no puede tener comunión con Dios. ¿Cómo Dios va a escuchar a alguien que está condenado al infierno y la única manera de reconciliarse con Él es por medio de la sangre? Ahí hablaré contigo. Interesante. Y escuchen esto, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Y Números 7:89 tiene un pasaje precioso. Dice así, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios,
Si usted quiere un significado de lo que es la oración, acá lo tiene expresado en una simple oración, para hablar con Dios. ¿Qué estás haciendo en la oración? Estoy hablando con Dios. ¿Y qué hace? Hablo con Dios nomás. Es tener relación con Él. Eso es la oración. Hablar con Él. Para hablar con Dios. Y escuchen esto, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los querubines, y acentuó una vez más, y hablaba con Él. Maravillosa comunión. Comunión. Eso es lo que logra la salvación, que tú te relaciones con Dios, con el Dios con quien nunca te habías relacionado, y tú puedas escuchar su voz. Hoy la voz está aquí, en la Biblia. Tú puedas oír. El día que tú seas salvo, tú dices, wow, este libro me habla. Este libro me confronta. Este libro hace cosas que antes yo nunca había visto. Este libro tiene vida, como decía el pastor Spurgeon. Y escucho que me habla, gracias a la sangre que fue derramada. Ese propiciatorio, queridos hermanos, era un símbolo del trono de Dios en el cielo. Ese lugar santísimo es un símbolo del trono de Dios en el cielo, ¿sí? Y es el trono de la gracia que se menciona en Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 4, 16? Acerquémonos, pues, confiadamente es el trono de misericordia. Esa carta fue escrita a judíos. Para nosotros no significa mucho más que pensamos en el cielo, pero al judío que estaba leyendo la carta de los hebreos, inmediatamente cuando le dijo al trono de la gracia, estaba pensando en el tabernáculo y en el propiciatorio y en los querubines sobre ese propiciatorio, recordando al sumo sacerdote que podía ir y hablar con Dios. Eso pensaba el que leía la carta a los hebreos, porque eran judíos que sabían lo que se refería trono de la gracia, el asiento de misericordia, el lugar donde Dios se muestra bondadoso para con nosotros, al que podemos acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia. Así que el propiciatorio era el lugar donde se producía la comunión con Dios y por medio de la sangre de una víctima vicaria. ¿Sí? Así que la salvación no es gratis, hermanos, no es gratis. Nosotros no pagamos nada, pero que nosotros no paguemos nada por la salvación no significa que no costó nada. Se pagó un precio muy alto con la sangre del Hijo de Dios. Eso costó nuestra salvación, los que somos salvados. ¿Cuánto costó que yo fuese salvo? La sangre más preciosa de la persona más preciosa en el universo, la sangre del Hijo de Dios. Por eso hay una fuerte condena contra aquellos que, habiendo profesado fe en Cristo, desechan la salvación por sangre. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31 dice esto: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa ya no queda más sacrificio por los pecados? Que no hay otro lugar donde vos seas salvo sino por la sangre de Cristo. Si vos abandonás esto diciendo, bueno, pero yo voy a ser salvo por mis obras. No hay. No queda otro lugar por donde vos puedas entrar a la presencia de Dios. No queda más sacrificio por los pecados. No hay manera de que vos puedas ser salvo de otra forma, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y escuchen esto: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es cosa menor, hermanos, el asunto de la sangre de Cristo. Y no es nada menor que personas que han estado en la iglesia profesando ser creyentes, después decidan apartarse, renegando del Evangelio. Dice que para ellos queda una horrenda expectación de fuego. Perdieron la salvación, no han demostrado que nunca la tenían, que nunca la tuvieron en realidad. Eso es lo que significa esto. Nunca la tuvieron, por eso se apartaron. Y es interesante el castigo que queda sobre ellos, porque uno dice, bueno, en el Nuevo Testamento, pastor, eso de la ira de Dios es el Antiguo. Mire, esto está en el Nuevo Testamento, hablando de
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y cuál es la cosa tan tremenda acá? Haber menospreciado el precio que se pagó para que una persona pueda ser salvada. Se pagó un alto precio. Es como cuando uno hace un gran sacrificio, los papás y las mamás, papás piensan eso a veces, ¿no? Todo lo que se sacrifican por los hijos y ellos lo desprecian, ¿no? O todo lo que le cuesta a mamá hacer la comida, sacrificarse, y después cuando sirve la comida en el plato, ni siquiera andan gracias y no valoran nada. Dicen, ¿no? A veces. Esa es la idea en un grado muchísimo más elevado, de no entender lo que significa ser salvados por sangre. Y yo sé que el siglo pasado ha colaborado mucho para menospreciar la salvación por sangre, porque se le ha dicho a la persona, ora y ya está, es un trámite, es como ir a una ventanilla, poner tu oración para la salvación, ya te va, tenés el boleto. No, acá hay la vida del Hijo de Dios entregado y derramando su sangre hasta la muerte. No es cosa menor y Dios no lo toma como cosa menor. Pues tú desprecias esto, la ira de Dios está sobre ti. Primero de Tesalonicenses capítulo 1 dice que el castigo que vendrá a las personas que no son salvas durante la tribulación es porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Tremendo. Dice, ¿por qué se derrama el juicio de Dios en la tribulación? Uno lee Apocalipsis y se horroriza de todo lo que va a pasar. Porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron este sacrificio. Cuando Hebreos 11:28 dice que por la fe celebró la Pascua, está señalando que confiaban en aquella sangre del Cordero inmolado para ser librados de la muerte. Dios vería la sangre, eso era suficiente. Dios no vería sus obras, Dios no vería su nacionalidad, Dios no vería su condición social, Dios no vería su sufrimiento, Dios no vería sus pecados. Dios vería la sangre y los libraría de la muerte. Era suficiente. Nos llegaba el ángel y preguntaba, bueno, pero ¿cómo se portó él? Bueno, no, la sangre era suficiente para librarlos de la muerte. Así es la salvación, es por la fe en la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre es suficiente porque es la sangre que Dios aprecia. Thomas Brooke, un conocido teólogo de los puritanos, dijo esto: la justicia mediadora de Cristo fue infinitamente más satisfactoria y agradable a Dios de lo que todos los pecados de los creyentes hubieran podido desagradarle. Dios se agradó y complació más en las heridas de su Hijo, en la humillación de su Hijo, y sintió un sabor más dulce en su sacrificio que todo lo que nuestros pecados hubieran podido ofenderlo o provocarlo, y por eso Él haya complacencia en el sacrificio para decir, tú eres el peor de los pecadores, pero en esto hallo tanta complacencia que te perdono. Aquel que viene en fe a esa sangre, Dios lo recibe como su Hijo. La sangre de Cristo nos dice cuán serio es nuestro pecado, ¿verdad? ¿Cuán serio es nuestro pecado? Ahí está la cruz. Requirió para que seas librado de ese pecado la muerte del Hijo eterno. Así de grave es el pecado, ¿sí? Pero a la vez nos transmite la sangre confianza, ¿sí? Porque es la ofrenda perfecta que nos permite obtener el perdón de Dios ante tan grave delito. Así que cuando intentamos justificarnos a nosotros mismos, tratando de disminuir la culpa de nuestro pecado con nuestras buenas obras, estamos desestimando el valor de la preciosa sangre de Cristo, que es lo que estaba intentando hacer mucha gente de esa carta a los hebreos a quien se le está escribiendo. Nosotros volvemos a las obras, no nos alcanza la sangre de Cristo, volvemos a las obras. Dice, cuidado muchachos, esto es una cosa seria, están despreciando algo muy valioso. No hay pecado que sea tan grave o tan grande que la sangre de Cristo no pueda lavar. Ven con confianza a Dios. Él dice, veré la sangre, nada más, y pasaré de vosotros. Y pasaré de vosotros. Me olvidé de buscarlo antes, pero lo tengo acá. Algunos se acordarán. Hace mucho que no lo cantamos, algún día lo cantaremos. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él.
El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. ¿Se acuerdan de ese himno? Maravilloso. Y esa es la verdad que enseña ese pequeño versículo de Hebreos 11, 28. Celebró la Pascua es que confiaban en la sangre para ser librados de la ira de Dios. Ojalá sea así contigo. Es solo confiar en la sangre para que seas librado y lavado de la culpa de tu pecado. Amado Dios, usa tu palabra en cada corazón. Y seguramente aquí hay quienes están sintiendo la culpa de sus pecados porque tú estás obrando en sus corazones. Llévalos a la fuente carmesí, a ese raudal de puro amor, para que puedan experimentar lo que hemos experimentado todos, el gozo de ser perdonados. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.